Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Joven, esta propuesta que nosotros le hacemos a las nuevas voces, a los que traen las nuevas sangre, los nuevos pensamientos. En el día de hoy queremos hablar acerca de un tema que yo diría comenzó la semana antepasada y que nos dio muestras acerca de que al parecer todavía no estamos reconciliados y el país sigue, no sé si todo, eso lo vamos a discutir, dividido. Y esto a raíz del acto, el homenaje que se le rindió al general Pinochet en el Teatro Caupolicán, donde vimos que había controversia. Cada uno dijo ejercer su derecho, pero finalmente esto terminó en un hecho violento y todavía, incluso con acusaciones presentadas ante la Fiscalía en la zona sur por una organización de detenidos desaparecidos. En fin, estamos reconciliados, nos hemos perdonado. Bueno, parte de la conversación que tenemos. Saludamos de inmediato, voy por acá, por el lado. Don Pablo Ortúzar, bienvenido. Muchas gracias. Pues aquí estamos, muy interesante el tema. ¿Te gustó el tema? Sí, por fin. Nicolás del Valle. Gracias, Pablo, por la invitación y nada, pues, vamos a ver cómo se da, cómo se juega. Desde Idea País viene por allá don Claudio Alvarado. ¿Qué tal, Pablo? Y por el lado de acá, don Nicolás Valenzuela de Sentidos Comunes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Juraste? ¿Te titulaste? ¿Qué fue? No, egresaste. Juramos. Defendí la tesis de Magíster de Desarrollo Urbano y de Arquitecto, así que estoy muy contento, me fue muy bien. Y nos vamos a poner con oficina, nos cambia el estatus económico, ¿qué es lo que viene? Para saber... No, después lo conversamos por acá. No, a mí me interesa la pagada de piso. Sobre todo. Oye, muchachos, ¿cómo se justifican ustedes el resentimiento o las situaciones que se vieron la semana pasada, el domingo pasado, y lo que se produjo antes de esto, en términos de decir cada uno con sus posturas? Y para mi gusto, yo creo que fue demasiado exagerada la reacción por parte de quienes no estaban de acuerdo con este homenaje privado, si se quiere. Sí, la verdad, a mí no me extrañó nada. Nosotros hace tiempo venimos siguiendo el problema de la reconciliación tal como lo planteó la concertación y en el IES, digamos, lo que hemos estado discutiendo últimamente es que la perspectiva de la memoria con la cual se abordó este tema, lo que consiguió finalmente no fue una reflexión profunda respecto a las causas de la violencia política, sino que se centró en los hechos de la violencia política y en la legitimación, porque además todo esto tuvo utilidad política para la concertación, ese fue el incentivo principal. La legitimación de la concertación a partir de la idea de que ellos representaban de alguna forma a las víctimas y que por lo tanto el adversario político estaba deslegitimado políticamente. Pero bueno, yo te pediría que definiéramos un concepto, porque tú dices que no se enfocaron en las causas de las violaciones a los derechos humanos, que habría sido lo importante. Eso quiere decir que no, las bajo algunas causas de la violencia política. Ya, porque ese es el problema del relativismo que yo creo que también en ese sentido afecta a las situaciones de reconciliación. Que cuando alguien toma el argumento como el que tú estás planteando, es bien difícil distinguir, y lo digo muy honestamente, entre quien dice, bueno, hay que ir a las causas, porque eso te puede llevar a la lógica de que eventualmente algunos tipos de violencia política son justificables de acuerdo a algunas causas que sí lo ameritan. Entonces, ahí está cuando yo creo que los argumentos se van a explicar a justificar. Yo no estoy buscando justificar, a mí lo que me interesa es explicar. Y aquí lo que ha faltado es explicar cómo una comunidad política puede quebrarse al nivel en el que se quebró, digamos, la comunidad política en Chile. Pero yo creo que hay dos situaciones para mí que son, digamos, están unidas, pero que no son exactamente las mismas. O sea, evidentemente, en términos del proceso de maduración de la democracia, hay ciertos niveles de polarización, un quiebre institucional, y eso, digamos, tiene una resolución que es política. Y hay otro tema, que es el tema de la violación a los derechos humanos, que están ligadas a algunas personas. Digamos, porque en ese sentido la derecha, incluso sectores de la misma concertación, fueron probablemente, uno podría sindicarlos como responsables del quiebre político que hubo el año 73. Sin embargo, lo que viene después, que son las violaciones a los derechos humanos, no puede haber ninguna forma en que lo justifiquemos ni busquemos explicación, porque no hay explicación posible. Hay un tema de temporalidad. Ya ha pasado todos estos años, ¿por qué permanece tan vivo? Sí, mira, a mí me parece que de algún modo estos primeros minutos del panel y con mucho más elocuencia lo que pasó la semana pasada permite tener dos cosas a mi juicio bastante claras. En primer lugar, que la verdad sigue ahí. O sea, basta restregar un poco y
y la cuestión explota. O sea, la opinión que se tenga respecto al gobierno militar, lo que pasó antes, el general Pinochet, los apelativos, la gente está atenta si se habla de dictador, presidente, o sea, hay todo como una cuestión que uno restrega un poco y se da cuenta de que nuestra vía política de algún modo sigue muy fragmentada en torno a lo que pasó ahí, y a mi juicio eso tiene que ver con, por un lado, una derecha que no ha sido capaz de reflexionar sobre el rol que jugaron muchos de sus actores en las atrocidades que se perpetuaron bajo el gobierno militar, y por otro lado, en una izquierda que, como dice Pablo, no ha sido capaz de, a mi juicio, como he dicho, profundizar en las causas de la violencia política, porque lo que dice Nicolás, yo creo que manifiesta una cuestión que se ha instalado y que no es real. Uno al mismo tiempo puede intentar comprender cómo llegó Chile a los niveles de polarización que llegó y condenar la violación de los derechos humanos. Es un falso dilema, no hay incompatibilidad. Entonces yo creo que ese es un punto a tener muy a la vista, que todo eso está muy presente. Y en segundo lugar, con esto termino, me parece que también lo que pasó la semana pasada muestra un poco, de algún modo, las paradojas del mundo en que vivimos. Nosotros solemos escuchar de que la autonomía individual limitada tiene que ser expandida, de que las libertades son lo máximo, pero resulta que se presenta un documental y automáticamente se quiere cercenar la libertad de expresión, se quiere atacar, se habla de apología del terrorismo, siendo que los organizadores lo que decían era un homenaje, perdón, ni siquiera un homenaje, una exhibición de un documental, y yo creo que eso muestra, de algún modo, cómo el mundo en que vivimos necesita con urgencia de algún fundamento racional a todos estos lugares comunes que nos solemos llenar. Fíjate que de hecho la indignación sobre los derechos humanos, lo que dice Nicolás, muestra de que hay cosas que son siempre malas en todo contexto y en todo lugar, que es la antítesis del relativismo en que muchos actores políticos suelen vivir. Entonces yo creo que eso también es bien interesante. O sea, cómo hay una especie de hipocresía en el discurso, porque, claro, como era homenaje a Pinochet, queda embarrado. Pero si cuando, suponte tú, no sé, si se trata de un documental que se quiere exhibir frente al Che Guevara, se hace una funa. O sea, como que hay un doble estándar de lado y lado que yo creo que también sale a la palestra. Sí, a ver, yo creo que igual hay cosas que se están confundiendo y que es importante también mapearla y poder distinguirla. Una cosa es el tema de la libertad de expresión, que yo creo que es un punto y algo que está en el debate y que hay que hacerse cargo. No solamente con el homenaje a Pinochet, pensemos también en el homenaje a Krasnov, por ejemplo, que es una persona que ya está condenada y por varios delitos, ya ampliamente reconocido, y no sé, también yo lo invito a leer, no sé si han leído el informe Rettig, por ejemplo, donde está determinado, descrito cada una de las violaciones, cómo se entró a las casas, cómo se tomó a cierta víctima, cómo se violó los derechos humanos y cuáles fueron los últimos registros que tuvieron. Entonces, hay ciertas cuestiones que yo creo que aquí vamos a estar un poco de acuerdo en que no entremos a relativizar ciertas verdades. O sea, aquí se violaron los derechos humanos y creo que eso estamos de acuerdo, eso es un hecho y eso es una verdad. Verdad que el Estado chileno tiene que hacerse cargo y reconocerla. ¿Cómo lo hace? Con política. ¿Y cómo se le llaman esas políticas? Políticas de la memoria, ¿no? Museo de la memoria, donde uno, y lo invito a los televidentes que vayan para allá y se adentren un poco en el tema, porque es muy interesante, muy rico, y nos lleva de nuevo al pasado histórico reciente. Pero disculpa, yo creo que hay un tema importante, que es que el pasado tiene que estar abierto a la discusión. O sea, el hecho de que haya personas que digan burradas es un precio necesario a pagar por un valor muy importante, que es la libertad intelectual. Entonces, a mí me parece que obviamente es distinto que alguien diga, yo estoy de acuerdo o promuevo que se torture, o no, eso como principio, a que alguien quiera discutir o contextualizar ciertos hechos o circunstancias. Insisto, yo soy bastante crítico del gobierno militar, pero me llama la atención que en un mundo que se suele llenar la boca con un discurso de libertad de expresión, de libertad intelectual, de no sé qué, se quiera de algún modo cercenar la posibilidad de que haya personas que quieran indagar cierta historia. Sí, a mí eso me parece bien llamativo. Además es bien peligroso una verdad oficial no abierta al debate. Yo no sería capaz y no pretendería relativizar la violación a los derechos humanos. Sin embargo, el hecho de constatar esto como algo que simplemente no tiene sentido, como una especie de rayo que cayó en Chile, no lo evita que haya una reflexión profunda respecto al origen de la violencia política en este país. Y eso tiene la consecuencia nefasta de que no podamos recabar información que nos permita prevenir nuevos quiebres políticos. De hecho, el único modo que no haya esa cantidad de violencia es investigar las causas. ¿Cómo Chile llegó a convertirse en eso? Espera un poquito. Quiero invitar a la gente a participar de este tema, de este debate, a través de @agendajoven, @agendajovencnn, para que vayamos sacando algunas ideas. Dice, han conseguido heredar los odios y mantener las divisiones. Ojalá no se repita el enfrentamiento. Y nos pregunta acá otra persona, LM Cabrera, dice, de todos los que protestaron, ¿cuántos habían nacido?
Mira, hay varias cosas, mira, yo me voy a extender muy poco, varias cosas que son importantes. Primero, la verdad tiene que estar abierta al debate, por cierto. Pero precisamente la verdad es lo que se resiste, digamos, a la crítica. Uno puede criticar mucho y al final va a quedar algo ahí que es precisamente la verdad. O sea, nosotros podemos discutir cuáles son las causas, por cierto, bienvenido sea, pero no se puede cuestionar si hubo o no violación a los derechos humanos. Pero eso ya ¿no? nadie lo estamos de cuestiona, acuerdo, digamos, estamos de acuerdo, pero es importante dejar para la gente en la casa y entre nosotros que eso es un piso común de lo cual nosotros ya estamos conversando y eso está claro. La segunda cuestión importante es lo que tú decías y aquí el televidente lo mencionaba por Twitter. Una cosa, es cierto que mucha gente que estuvo manifestándose y haciendo la funa no nació en el periodo histórico. De hecho, nosotros podríamos haber nacido en el periodo histórico, pero somos hijos de la democracia en general. Nosotros que estamos en el panel y en general los que vienen a este panel son hijos de la democracia. Sin embargo, nosotros, tal cual como aquí lo dicen los panelistas, tenemos también el derecho de pensar nuestro pasado, reconstruir nuestro pasado, estudiarlo, no solamente las causas, sino también describirlo, cómo sucedió. En ese sentido, y todos los chilenos, inclusive gente que no vivió en el periodo, tienen el derecho de poder opinar, pronunciarse y deliberar sobre el asunto. No, pero tú estás de acuerdo con una cosa que, a ver, aquí se ve un doble estándar, siempre, yo voy a decir, de los dos lados, o de todos los lados. A mí me dicen, bueno, le van a hacer lo que quieran, un homenaje a Pinochet, exhibir un documental, pero si hubiera sido, por ejemplo, a Fidel Castro, que también, podríamos decir, tiene atropello a los derechos humanos, gobernó durante casi medio siglo y todo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la tolerancia es para un lado y no para el otro? Es que pongamos algunos puntos sobre la discusión, porque, por ejemplo, también se mencionó la comparación con el homenaje a Krasnov. Claro. Y en ese sentido yo creo que hay diferencias. O sea, el homenaje a Krasnov, por ejemplo, era un homenaje que se realizaba en instalaciones que son públicas a un personaje que está condenado por violaciones de derechos humanos. Entonces, para mí es una cuestión distinta. En ese sentido, yo en el ¿Y debate... si hubiera sido en un lugar que no fuera una instalación pública, o sea, no te habría molestado? Yo en ese sentido creo que a lo mejor en el tema de la expresión, de la libertad de expresión, yo creo que soy de una línea que tiene que ver con que la libertad de expresión tiene que funcionar para todos. Y en ese sentido, la verdad, yo lo diría en términos de practicalidad de las expresiones políticas, yo digo, y de la viabilidad de nuestra convivencia. Yo prefiero que si hay gente que apoya a Pinochet, se exprese y que sepamos que existe, a que esté ahí y sea un 20% de la población chilena, pero que básicamente estén escondidos, por ejemplo, detrás del poder económico o detrás de alguna institución. Entonces, yo prefiero que participen del debate público. Ahora, yo creo que quiero volver a ese tema y poniendo de nuevo esta situación de que yo creo que efectivamente podemos diferenciar entre la madurez política de nuestra democracia y respecto al tema de específicamente la condena absoluta y irrebatible a la violación a los derechos humanos bajo cualquier circunstancia, y que por supuesto están involucradas porque el hecho que existan condiciona nuestra visión sobre ese debate que es más político. Pero yo creo que hay algunas cosas que a lo mejor uno no las considera tan centrales en el debate, que para mí son mucho más importantes respecto a esta pregunta si nos hemos reconciliado o no y si podemos madurar como sociedad. Un ejemplo tiene que ver con la formación cívica en nuestros colegios. Ese, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en las revisiones periódicas, una de las cosas que se le han indicado a Chile que tiene que mejorar es el tema de la formación cívica en los currículum de educación pública. ¿Qué es lo que pasa en contraste? Es que se disminuyen las horas, por ejemplo, para el tema de historia en los colegios. En contraste, nunca se ha establecido un currículum de formación cívica más allá de cuestiones completamente accesorias de qué edad tenéis que tener para ser miembro de la Cámara de Diputados, que será algo que eventualmente podrá ser importante saber, pero la formación cívica tiene que ver con más que eso. Por ejemplo, formación en derechos humanos mismos. Entonces, hay ciertos valores que sí efectivamente habría que tener un debate, pero yo creo que el nivel de divisiones que hay en la clase política que toma ese tipo de decisiones, y yo insisto que ahí sí tiene que haber, no tal vez una historia oficial, pero sí por lo menos una visión consensuada al respecto, hoy día no existe y no nos permite avanzar y no nos permite tener ciudadanos hábiles para ejercer plenamente sus derechos democráticos. Vivian Grossman, nuestra amiga, nos dice, no contestó lo de Castro, referido. Lo de Castro, yo repudio, por supuesto. No solamente podríamos decir, como decías tú, que hubo atropello, hay atropellos. Sí. ¿Ya? El otro día escuchaba a un dirigente del PC que decía, no hay atropello, hay restricción. Por favor, es un eufemismo, ¿ya? Hay que condenarlo, por cierto, sin ninguna duda. Sin embargo, y esto es lo importante, que a lo que nos convoca acá, es pensar nuestro pasado reciente. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. No, pero para eso es que es necesario salir del ping-pong, de esto de tu culpa y mi culpa. Claro. Porque aquí, yo eso vuelvo a ser muy claro, las violaciones de los derechos humanos en el país
y los asesinatos políticos que se cometieron, no solamente bajo la dictadura, sino antes también, son de todos los chilenos. Y la pregunta aquí es explicarnos cómo llegó a pasar una cosa así. Obviamente hay diferencias, son grupos distintos, etcétera, etcétera. Pero y son de todos los chilenos porque la ejerció el Estado. No, eso es súper importante también. No. El clima de polarización al que se llegó previo al golpe de Estado de 1973 es una descomposición política que tuvo que ver con una polarización y una radicalización discursiva y también práctica, digamos, de la sociedad civil, y que los políticos no supieron manejar. Y no solo eso, o sea, por ejemplo, yo no soy un experto en historia, pero sin embargo, creo que a mí lo que me da la impresión es que no ha habido, aparte del debate sobre los políticos y el rol de los políticos, por ejemplo, un debate profundo sobre la situación de nuestras Fuerzas Armadas actualmente, sobre cómo se forman, sobre una serie de, por ejemplo, estándares internacionales que se le han indicado a Chile que vamos al punto. Nosotros estamos hablando respecto al problema de la reconciliación. No nos desviemos. ¿Tú crees yo creo que no es desviarse el tema. No, yo creo que sí te estáis desviando el tema, no tiene nada que ver. ¿Tú crees que podemos, por ejemplo, tú crees que todas las críticas que se hacen a la transición en los primeros años, por ejemplo, son posibles de entender si no es considerando que el mismo dictador y los violadores a los derechos humanos estaban, digamos, todavía presentes a nivel de las Fuerzas Armadas? Y es posible, por ejemplo, tener este debate sobre cómo avanzamos si es que todavía una serie de enclaves dictatoriales y de beneficios y espacios de decisión y de poder que no debieran tener las Fuerzas Armadas todavía las tienen. ¿Es posible, por ejemplo, confiar en que no va a ocurrir de nuevo algo como lo que ocurrió? ¿Es posible tener confianza? ¿De qué estáis hablando? ¿Estoy armando una ensalada argumentativa? No, yo encuentro importante, y yo recojo el tema de Pablo. Espérate. Pero Pablo, muy breve. Sí, que tengo que poner la pausa. Importante precisar. O sea, en ese sentido Pablo tiene razón. Yo muchas de las cosas que dice Nicolás las podría compartir entendidas de cierta manera o discrepar de cierta otra forma. Importante en este debate es precisar y señalar con claridad qué se quiere decir. Porque una cosa es hablar sobre el periodo previo a 1973, otra hablar entre 73 y el 90, que están vinculadas, pero necesitamos hacerlo de manera clara. Entonces, Nicolás dice, ¿importa la formación cívica? Obvio. Hay que hablar de la sociedad actual de las Fuerzas Armadas, obvio. Pero, ojo, vamos por parte, distinguiendo, separando, precisando, porque lo que no puede pasar a mi juicio es que los jóvenes caigamos lo mismo que cayeron los políticos de la etapa reciente de Chile, que es no ser capaces de indagar con profundidad en cómo llegamos a convertirnos en lo que Chile se convirtió. Pero tú te dices que la dictadura pausa. en 1970, entonces. ¿Cómo? No. Porque ese es el tema, si la reconciliación es sobre la dictadura. El proceso de polarización de Chile. Una pausa acá en Agenda Joven y ya estamos de vuelta. Les voy a preguntar acerca de las declaraciones de Patricio Elwin que generaron resquemores en el lado que uno no pensaba que iba a hacer. Ya volvemos. De vuelta acá en Agenda Joven, algunos twitters, le damos. Una duda, ¿en Chile se le puede hacer homenaje a quien sea, haya hecho lo que sea? Un comentario sobre eso. Este tipo de pregunta, y de algún modo lo que pasó la semana pasada, como yo intentaba señalar adelante, cuenta que bajo la lógica liberal o socialista liberal en que se suele mover el discurso público, no es posible establecer absolutos morales, cosas que son absolutamente buenas o malas. En ese sentido, yo creo que obviamente cabe como sociedad reflexionar sobre ciertos límites de la libertad de expresión, pero esos límites no van a venir de la misma lógica liberal. Da cuenta de que se requiere una reflexión previa. Lo mismo sucede con que, ¿por qué nosotros podemos con tanta claridad y nitidez condenar la violación a los derechos humanos, todo tipo de tortura, asesinato a personas inocentes? Porque somos capaces de comprender de que hay cosas previas al debate político que la mayoría no puede determinar. Nosotros sabemos que la mayoría no podría establecer la esclavitud, por ejemplo. Pero deja un comentario que tú dices. Yo creo que así, que para mí por lo menos es una cosa que es absoluta, es la libertad de expresión. Y yo considero, personalmente, yo le hacía la diferencia entre el homenaje a Krasnov. Yo creo que efectivamente se puede hacer en términos privados el homenaje que cualquier persona, me parecería que si hay un grupo de personas en una mesa y quieren hablar de qué sé yo, de cualquier diferencia que tienen, lo pueden hacer y eso no se puede ningún tipo de digamos, persecución en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, creo que todas las personas son libres en esa misma lógica de derecho de expresión, de, por ejemplo, ir si quieren funar en forma pacífica. Por ejemplo, las expresiones en las que están en desacuerdo. Distinto es que se generen hechos de violencia, los cuales, por supuesto, tienen que ser condenados, pero no es lo mismo. O sea, una de las voces que apareció después de este tema quería, por ejemplo, criminalizar las funas. Entonces, ese tipo de cosas, claro, es el mismo debate, pero yo creo que que la libertad de expresión es un valor absoluto. Esto es interesante.
aquí se da a entender, a mi juicio, qué se entiende por libertad de expresión. Fíjate que es bastante previsible, independiente del tema que sea. Ahora fue con Pinochet, pero podría ser otra circunstancia en la cual hayan grupos polarizados. No, pero cosas menos tan claramente. Es que es más fácil absurdas. explicar por un grupo así. Mira, si hay un homenaje privado que cumple con condiciones básicas de legitimidad de poder realizarse y la autoridad autoriza al mismo tiempo que hay una funa en que van a ir grupos totalmente contrarios que se van a poner afuera a protestar, la posibilidad que no haya un enfrentamiento es igual a cero. O sea, ahí me parece que es bastante claro que las funas no pueden ser igualmente amparadas por la libertad de expresión, porque las funas son la antítesis, es como la antítesis del debate. Oye, dime una cosa, si se hiciera, a ver, yo creo es como negar la libertad de expresión de facto. Yo la acepto en el discurso, pero me parece que acá hay tal manifestación. Pero es que la alternativa en base al llamado al orden sería prohibir una y otra expresión. Claro. No, y eso yo creo que no es la alternativa. No están iguales. Y lo mismo pasa al revés. Pero ¿por qué no están iguales? Pero mira, ¿qué pasa? Te lo pongo como en otros términos. Si hay un homenaje a Salvador Allende y la autoridad acepta que, aunque en un recinto privado, con puros particulares, un documental a Salvador Allende, acepta que afuera, a media cuadra, se paren pinochetistas acérrimos a protestar. ¿Cuál es la posibilidad que haya un enfrentamiento? Y que ese otro tema. Obvio que no es lo mismo. Pero que ese es que la funa no está parada por la pero- libertad de expresión. La funa es la antítesis de la libertad de expresión. La funa es como una práctica fascista. Pero mira, es que aquí llegamos a otro ejemplo. Ya, Deja ir vamos. a un ejemplo, por favor, Ya. creo que es súper importante. Vinculemos con una discusión que aparentemente no sería lo mismo, pero que fue esta famosa ley de violencia en los estadios. O sea, cuando uno llega a ese tipo de discusión, que creo que también tiene que ver con la libertad de expresión, o sea, bueno, uno dice, evidentemente, si en algún punto se topan los hinchas de dos equipos, uno podría llegar al mismo argumento que tú dices. No podemos hacer que se junten porque efectivamente se van a agarrar. Entonces, al ridículo que se llegaba era que cuando se trató de legislar al respecto, habían propuestas que incluían incluso que la gente no se parara en los estadios, ¿me cachai? Entonces, uno llega como a la misma situación. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos hinchadas de pero fútbol? espera, una pregunta. Uno puede manejar las ¿Tenía situaciones. algún ejemplo, algún caso de funa que no haya sido violento? Fíjate que la funa es una manera ¿Cuál? violenta de reducir al silencio al que piensa ¿Cuál es? distinto. No, pero denme un ejemplo. pero yo La te voy a funa, dar un ejemplo, tratemos de- Ya, espérenme un poquito. Mira. Si se hiciera un homenaje a los neonazis, Es que por supuesto, eso es el punto. O sea, en el fondo es un buen ejemplo para tratar de pensar el extremo. ¿Por qué? En el sistema constitucional chileno no se permite un partido nazi que argumente para sí la destrucción de la democracia, por ejemplo. Eso es una cuestión de perogrullo, ¿sí? Yo creo que eso vamos a estar todos de acuerdo. No, pero sí ¿ya? se permite. De hecho, tenemos un partido comunista y un partido nazi, en realidad, ideológicamente, los dos son Bueno, totalitarios. Sí, pero bueno, ojo, porque por eso hay que tratar de no llegar a la lógica del Bastante empate, parecido, porque también ¿no? uno podría argumentar No, históricamente yo no estoy- que el Partido yo no Comunista estoy- ha sido históricamente un Mi partido, punto comillas, es previo, republicano. Te estaría echando al bolsillo, No, no, pero por ejemplo, mira, al Partido Comunista mi punto Sueco, al es Partido previo. Comunista, un montón Mi de punto a todo el lugares eurocomunismo. o al papel que jugó el El precio Partido Guado. Comunista Chileno es un partido que mi no punto tiene es nada que ver previo. con el Partido Yo no quiero Comunista hablar- Sueco. yo no O quiero con hablar- el italiano. El pero- Partido Comunista en Vamos, Sudáfrica, que participaron, por ejemplo, en el fin de la parte, ¿cachai? Una serie de cosas. Yo no quiero hablar, obvio. para que se entienda mi inquietud, de si tú eres comunista o derecha, una cuestión previa como comunidad necesaria. Y es que primero, los límites de la libertad de expresión, de un modo razonable, porque sabemos que tienen que haber ciertos límites, no van a venir de la misma lógica liberal. Y lo segundo es que la funa es una manera, insisto, violenta de reducir al silencio al que piensa distinto. O sea, la funa es la antítesis de la libertad de expresión. Y de hecho, ahí me parece que en la medida en que la autoridad está preocupada de que no ocurran este tipo de manifestaciones, tiene que tener cuidado con las autorizaciones que se dan, con lo que se hace, y la funa en general. Alguien partidario de una libertad de expresión integral sana debería hacerle ruido, debería como llamar la atención. ¿Cómo yo voy a poner las condiciones para que haya un enfrentamiento violento? Es como obvio. ¿y qué tendrías que haber hecho, por ejemplo, en este caso? Ahí me parece que independiente del caso, lo que hay que hacer es comprender que una cosa son manifestaciones privadas a amparar una legítima posibilidad o derecho de reunión, y otra cosa distinta es que tú autorices que se vaya a No violentamente... es que lo autorices, que no lo puedes poner término a eso. prohibir, po. No, pero, No, pero es que, ojo. ¿podemos definir la funa? Porque aquí estamos discutiendo Sí. al torno a una... Por eso. ¿Podéis definir la funa? ¿Qué es una funa? Es que mira, yo creo que es importante lo que tú estás planteando, porque por ejemplo, para mí la expresión de que a una cuadra de un recinto hay una manifestación en contra de algún tipo de expresión, me parece a mí algo completamente legítimo. Otra cosa, y en eso yo estoy de acuerdo, es que yo también he visto, yo por ejemplo estuve presente en el tema de Krasnov, estábamos transmitiendo un streaming en sentidos comunes. Y en ese caso me gustaría señalar dos situaciones. Una, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las personas derechamente, por ejemplo, se le raye o se le tire vinagre o ese tipo de cosas que son parte, que hacen específicamente una, dos, tres personas que están dentro de esa situación, que es básicamente una protesta de gente instalada en un espacio público afuera de un recinto donde está ocurriendo la situación. Ahí hay dos cosas que son diferentes.
Pero al mismo tiempo se ha dado en todas estas situaciones una cosa que es muy complicada, que es que la percepción, cuando uno es un ciudadano a pie que está ahí y que efectivamente yo estaba ahí y nunca, la mayoría de las personas nunca generan ningún tipo de violencia, es que la percepción es que las fuerzas de orden tienden a proteger y, digamos, a banderizarse por un lado. Y en todos estos casos ha sido normalmente por quienes están generando los homenajes, digamos, a estos personajes tan cuestionados, ¿verdad? Un ejemplo, yo estaba simplemente en el tema de Krasnov haciendo una transmisión y a mí un carabinero me agarró y me rajó la camisa simplemente porque yo estaba transmitiendo. Entonces, claro, ¿cuál es la percepción cuando otra gente vio eso y se empiezan a enardecer, claro, los ánimos? Entonces, uno creo que en ese sentido, y por eso quiero volver a la reflexión sobre las Fuerzas Armadas y de orden, hay un montón de indicaciones. Es una explicación como Alicia en el País de las Maravillas, no, porque es imposible. Pero espérate, deja. Tú estabas tranquilamente filmando y llegó un carabinero de la nada y te rajó la camisa y no había pasado nada antes, no había caos. Estás ahí tranquilamente. Está bien, Pablo, me llama un montón la atención la discusión que se está sosteniendo acá, porque mira, yo no quiero entrar en la discusión de cuáles son los límites de la libertad de expresión o si el pluralismo tiene límites. Yo creo que los tiene y creo que es un debate de marca mayor que no tenemos el espacio acá para hacerlo, ¿ya? Pero porque es claro que no es posible resolverse mediante la misma lógica. Exacto, y por lo demás es difícil debatirlo acá porque tiene consideraciones teóricas y filosóficas de largo alcance, ¿ya? Pero hay que detenerse en otras cosas, o sea, sobre todo en la pregunta inicial, ¿estamos reconciliados o no? Yo pensaba el otro día en Realismo Visceral, un medio de comunicación independiente, en un podcast que me invitaron a un programa de radio, se da una cuña sobre el discurso de Ricardo Lagos cuando terminan los gobiernos de la Concertación y dan paso al gobierno de Sebastián Piñera. Y él decía, bueno, varias cosas, y una de las cosas que se arrogaba para la Concertación es que terminó con esta alma quebrada de Chile, ¿ya? Esta idea que en el fondo lo que se está sosteniendo es que la Concertación logró y consolidó una reconciliación social, digamos. Se cerró, se suturó la sociedad y por lo tanto ya no hay antagonismos sociales ni conflictos de ningún tipo. Para responder la pregunta inicial, ya volver a eso. O sea, por cierto que no hay reconciliación, digamos. Esta mesa es el síntoma de que no hay reconciliación. Pero esta mesa se ha discutido con altura de mira, con respeto. Y la pregunta yo no estoy tengo que ir a una pausa. Aquí no tenemos la cortina de hierro entre nosotros. No, Estamos discutiendo sobre cosas. Oye, espérate un poco. Antes de irnos, porque me tengo que ir a la pausa, la pregunta es la siguiente. Las nuevas generaciones ¿están reconciliadas o están divididas como las más antiguas? Pausa y estamos de vuelta. En buena hora y no estamos reconciliados. Estamos de vuelta ya en Agenda Nacional. ¿Cuál era la idea que usted quería terminar? Mira, lo que yo quería decir es que hay que tener ojo acá porque hay cuestiones de principios, como el libro aquí de mi compañero lo dice. Verdad, reconciliación, justicia. Eso es un problema, ¿ya? O sea, reconciliación aquí no es que ahora nos entendemos bien, compadre, y podemos hablar tranquilamente. Reconciliación significa el fin de ciertos conflictos que ya están superados. Eso es reconciliación. Superación de los conflictos. Y me parece a mí que precisamente los llamados de mis colegas acá, de tratar de revisar, ¿no? De poner en cuestión el pasado, de pensarlo, precisamente lo que está tratando de apelar, que en buena hora creo yo, es de decir, mira, no hay una verdad instalada y de la cual simplemente hay que rendir culto, sino precisamente la justicia radica en cuestionar y repensar una y otra vez nuestro pasado, ¿no? Eso es como lo primero. Entonces, en ese sentido entonces lo que quiero decir es que, por un lado, hay un modelo Estado, ¿ya? Con una política de memoria, creando Instituto Nacional de Derechos Humanos, creando museos de la memoria, creando memoriales. Veamos lo que gobierna la Concertación, la creación de memoriales es increíble. ¿Cuál es la idea del Estado? Para yo garantizar esta justicia, esta reconciliación y esta verdad, yo tengo que, con informes de derechos humanos, con instituciones, con memoriales, con museos, etcétera, tratar de instalar discursivamente una verdad. Sí, pero ahí hay un tema que a mí me gustaría, hay un tema que quiero entrar en él. La Concertación se centró en las violaciones de los derechos humanos y pretendió que el nunca más fuera justamente respecto a actos que ellos consideraban injustificables por cualquier medio, lo cual es correcto. Sin embargo, no solo ellos, sino que la discusión internacional lo considera condenable. Sin embargo, aquí la Concertación cayó en una instrumentalización política de justamente de estas políticas de la memoria para legitimar su posición. De hecho, Vidal decía que, por ejemplo, la derecha no tenía credenciales democráticas para nada, para hablar, no podía ser cuestionada la Concertación del gobierno en nada porque los otros, de alguna manera, estaban vinculados, digamos, a violación de los derechos humanos. Eso por un lado. Pero por otro lado, y eso es más importante, si bien es importante constatar que esto ocurrió y que no debe volver a pasar, para que haya un nunca más
para que él nunca más tenga sentido real, hay que ir también a las bases del quiebre democrático. Por eso es tan importante. ¿Sí? Todos estamos a favor de que esto no vuelva a ocurrir nunca más en Chile, pero para eso tenemos que entender qué fue lo que pasó. ¿Cómo se llegó a eso? Oye, pero tengo una pregunta para ir más en específico al tema, porque con el tema de las funas, recién en comerciales teníamos una discusión y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre una funa y un linchamiento? Porque ¿cuál es el problema de la funa? Que es una especie de tribunal popular muchas veces, en donde se critica o se cuestiona situaciones que el afectado no tiene defensa. Porque Pablo me decía, mira, la gente que fue a esta exhibición de video, homenaje o como quieran llamarle, no era violadora de los derechos humanos, pero le decían que eran violadores. O te podría pasar que llegan a tu casa y te acusan de pedófilo y hay una turba de gente y te linchan. Entonces, ¿hasta qué punto podemos permitir esta libertad de expresión que podría llegar a ser calumniadora, desfiliadora? A mí me interesa, porque tiene caracteres de linchamiento, y eso sería justicia privada, no puede ser. No es tal cual, porque no son equivalentes, digamos. O sea, y yo ahí planteé un linchamiento, digamos, una protesta contra algo con lo que uno no está de acuerdo, me parece que es otra cosa. Pero hace un linchamiento de imagen. Ahora, si las funas tienden a hacer un linchamiento, tienen que ser detenidas en ese momento y tiene que haber una forma de, digamos, ejercer algún tipo de control. Ahora yo quería plantear otra cosa, que es que, es muy importante el tema de tener una reflexión histórica. Creo que ahí hay una responsabilidad amplia que incluso incluye a la academia, a instituciones del Estado, a los políticos, a las distintas visiones, y lo incluye a todo en ese sentido. Pero creo que hay otra cosa que es mucho más importante y que es lo que nos involucra a nuestra generación con el tema de la reconciliación, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo funciona nuestro Estado. Y quiero volver a ese punto, con los enclaves autoritarios que siguen existiendo. ¿Cuáles son los enclaves autoritarios? Ejemplo uno, la prohibición, y esto se discutió durante el tema de las movilizaciones estudiantiles y supuestamente se iba a superar, no se ha hecho absolutamente nada. La prohibición, por ejemplo, de la organización de los estudiantes y la participación vinculante en las universidades. Eso es está en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que todavía rige a la educación superior. ¿Tú te referías a la participación de los estudiantes en la administración de la universidad, del cogobierno? Por supuesto, está prohibido. Otra cosa es que uno diga, bueno, vamos a promover esa forma, pero que esté prohibido es un enclave autoritario. Otra cosa, que por ejemplo los miembros por ejemplo de organizaciones gremiales no puedan participar en política. Otro ejemplo, todas las observaciones que se le han hecho, insisto, a la situación de las Fuerzas Armadas y de orden, la justicia militar, una serie de enclavos que vienen de un ordenamiento institucional que es dictatorial. Pero justamente los grupos que no han estado de acuerdo han tenido la posibilidad de cambiarlo al Parlamento. Por supuesto, pero lo que yo quiero decir es que eso sí que nos vincula a nosotros como generación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estamos, por ejemplo, en una situación como el 2011, con movilizaciones en las calles, gente que a lo mejor es hijo de la democracia, sin embargo se ve, por ejemplo, sometido a situaciones que están en la frontera entre digamos, el funcionamiento del Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos. Pero que no estáis mezclando peras con manzanas. No. Ambos. Sí. Un segundo. Lo que pasa es que yo creo que es importante que los jóvenes, o no tan jóvenes, pero sub-30, digamos, claro, no caigamos en los mismos vicios que caen muchas veces los políticos, los cuales con generalidad criticamos con bastante facilidad. Ustedes siempre tienen el consenso que critican a la clase política. Por eso, ¿qué pasa? Y la gente nos pregunta acá, ¿qué nos garantiza que ustedes no se transformen en viejos chicos? Yo creo que una manera clara de garantizar eso es no caer en el mismo tipo de debates que caen ellos. Nosotros, hablando 24 cosas a la vez, no vamos a ser capaces de tener ninguna conversación. Sí. Muchas de las cosas que dice Nicolás son susceptibles de discusión, pero tú obviamente que estáis mezclando peras con manzanas, metís todo dentro de un mismo saco que es sumamente discutible. O sea, el hecho de afirmar a priori, sin mayor justificación, que el hecho de que no haya cogobierno implica un enclave autoritario es una petición de principio. Y a mí yo te escuché, me estáis funando. No, en serio, a mí me parece importante que tengamos cuidado con eso. O sea, una cosa que podemos conversar son la importancia de entender cómo Chile llegó a convertirse en un nivel de polarización tal que terminó lo que terminó. Otra cosa distinta es que entendemos por funa, y ahí yo insisto que una contramanifestación es llamar la violencia así fácilmente. Otra cosa es una serie de debates, pero no podemos caer lo mismo los políticos de hablar 24 cosas a la vez, con discursos bonitos, hablando de fluidos, pero sin hablar nada preciso. O sea, la única manera de discutir bien es hablar las cosas de uno. Dime una cosa, a ver, ustedes son nuevas generaciones. No crecieron bajo el gobierno de Pinochet, ustedes son post 90 casi todos, ¿no? No, 86 yo. Pero criados en educación de los 90. Sí. Entonces la pregunta es, ustedes
¿se sienten reconciliados con sus pares o el grupo o las nuevas nosotros generaciones? nos juntamos a tomar cerveza y somos de puestos de lugares distintos y estamos tratando, yo creo, no sé si ustedes coinciden, tratando de construir una cierta amistad cívica que, entendiendo que tenemos diferencias fundamentales, hay un espacio de expresión de esa diferencia que es distinto. Yo quiero entender que se juntan a tomar cerveza cuando no están manejando. Por supuesto, todos a pie. Muy bien. En skate. Yo en el sentido, Pablo, coincido con lo que dice Nicolás, Y en bicicleta. en el sentido de que a nuestra generación, me parece a mí, no a todos obviamente, pero a la generalidad de quienes participamos en este tipo de debate, no nos es difícil enfrentarnos a la diferencia, mantener un diálogo, conversarnos, tener buena onda, el tema de la cerveza, pero al mismo tiempo yo sí creo que en general el tipo de diferencias que tenemos son de algún modo más profundas. Quizás hacen la convivencia más viable, nos interesa la amistad cívica, pero, por ejemplo, yo con Nicolás, a mí no me separa tanto una visión histórica determinada, que podemos tener matices, como concepciones más importantes de un punto de vista antropológico, ético, porque yo creo que la discusión política hoy día, en general, versa sobre cuestiones más profundas. Hoy día tú no discutís cuestiones meramente técnicas, económicas, tú hoy día discutís en el debate público qué es lo que es el matrimonio, discutís hasta los límites de la vida. O sea, yo ¿Tú creo sientes que el- en el Parlamento se da esa discusión así o se da una discusión más, te diría, coyuntural, más de lo que refleje la yo creo encuesta? dos cosas sobre eso. Por un lado, el discurso público nuevamente, y lo que distintos autores han llamado el socialismo liberal, muchas veces imperante, y que de algún modo otras personas criticamos porque nos parece que no colabora a la plenitud de las personas, a la buena vida en comunidad. Obviamente que muestra diferencias más profundas, pero al mismo tiempo podemos tener este tipo de diálogo con más amistad. Y respecto al debate parlamentario, yo creo que pasa algo, que es que en general nosotros nos damos cuenta que, salvo honradas excepciones, que la hay, es bien pobre. Justamente, yo creo que por un lado, ese tipo de polémicas que se dan hoy día no les tocó a ellos enfrentar, no están muy bien preparados. Por otro lado, uno ve muchas veces este tipo como de discursillo vacío. ¿Y en el Entonces, Parlamento tú crees que está la raya divisoria todavía yendo hacia la historia y no yendo al día a día? Totalmente, porque si tú encontráis, o sea, pregúntate 3 temas fundamentales así definitorios, antropológico, ético, y tú encontráis que piensan igual de lado y lado, la división hoy día en Chile está dada por Pinochet y Allende. Pero así está. ¿Existe el pinochetismo, muchachos? Sí. ¿Cómo qué? ¿Como una fuerza ideológica, una fuerza Mira, política quiero- o resabio no, de yo los quiero padres? decir, Una gran familia. no, espérate, yo quiero decir una cosa, que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es ver cómo una persona involucrada existencialmente en un contexto de odio y de violencia queda marcada para toda la vida. Y eso, por eso son diálogos de sordos, tremendamente violentos. Y cuando uno ve eso, por eso yo creo que es tan importante la pregunta por la violencia y por el odio, por cómo se llega a esa cuestión. llegamos a eso? Porque esas generaciones quedaron marcadas para siempre, y yo creo, de verdad, que no hay reconciliación posible entre ellos. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de eso? Cuando yo veo que otro ser humano, que no fue torturado, yo estoy hablando de casos de gente que estuvo ahí, que vivió el miedo, que vivió el odio por Allende o por Pinochet, quedó marcado para toda la vida. ¿Cómo podemos prevenir? Estudiando todo lo que pasó, ¿cómo podemos prevenir que eso vuelva a pasar? Porque yo no quiero que ni que a mí, ni a mi hijo, ni a mis nietos, ni a los de a nadie, le vuelva a que esté sometido y perdido en un odio como el que esas personas experimentaron. Ya, pero un ejemplo en el que yo siento que nuestra generación puede avanzar, y lo vuelvo a poner sobre el tapete, esta discusión, por ejemplo, sobre la necesidad de formación cívica. O sea, yo sé, porque, por ejemplo, con Diego, que también es de Idea País, hemos conversado este tema. En esa clase política que tú estás haciéndonos la pregunta, yo creo que efectivamente hay mucha sangre que corre bajo el río en esa relación, para entender de que en un montón de puntos están llenos de miedo y de situaciones que yo tampoco quiero condenarlos, porque hay que ser también, hay que hacer justicia con lo que han vivido. Si también ha sido súper fuerte, y también quiero ser súper justo en el sentido de decir, no hay un fracaso necesariamente de toda la transición, por lo menos en este tema creo que se han hecho algunas cosas, algunos avances, pero al mismo tiempo también hay unas deudas gigantescas. Ahora, el punto está en que, por ejemplo, en ese debate, yo siento que no tenemos formación cívica hoy día en Chile, porque no se pueden poner de acuerdo sobre qué pasa con La pregunta es básica y que podría graficar lo que queremos llegar en este panel, foro, programa, debate. ¿Qué pasa en la sociedad chilena? Porque finalmente los grupos que fueron ese domingo, de las dos partes, eran grupos pequeñitos, eran minoritarios. Pero ¿sabéis qué, Pablo? Yo quiero hacer un matiz con lo que decía Nicolás. Yo comparto que efectivamente hay mucho político, y no político así formal, profesional, pero que está de cerca en ese mundo, que tiene mucha pasión, que hay que entender de algún modo lo que le pasa, etcétera. Pero a mí también me sucede, y en esto yo concuerdo con una columna que publicó el diputado Gonzalo Arena en El Mostrador, que en general
me parece que las personas que tienen más difícil la reconciliación son los chilenos de a pie, como se dice, que vivieron estos sufrimientos de lado y lado. Porque ¿sabéis qué? Uno igual puede ver a los políticos a veces sentarse, tomándose un cafecito, poniéndose de buena en el discurso, pero la gente que realmente sufrió tortura, la gente que realmente perdió sus negocios y su familia, para poner dos ejemplos, así, no sé, que no tenía que comer en el periodo del gobierno Allende, o sea, esa gente ve estos problemas con mucho más apasionamiento, y muchos de los que fueron el otro día a ver el documental de lado y lado no tenían mucho que ver con la política profesional, porque ellos son los que a mi juicio también están muy marcados existencialmente, entonces de ellos tampoco... ¿Y estarán fuera de los sistemas de sus propios conglomerados? ¿Hacemos una pausa y volvemos? Yo creo que sí, decepcionado de ambos. Ya, y a la vuelta me contestan la pregunta que no me contestaron ahora. ¿Qué pasa en la sociedad chilena? Ya volvemos. De vuelta en Agenda Joven, hoy día hablando si este país está reconciliado, estamos reconciliados los chilenos. Ellos son de las nuevas generaciones y de alguna forma yo creo que han tenido bastante consenso en ciertas cosas. Yo creo que hay conceptos en los cuales obviamente no se han puesto de acuerdo. Pero es que hay un tema súper importante que es la renovación de la izquierda post el proceso de Allende, digamos, donde hay una reflexión bastante sincera, especialmente en los 80, respecto a los errores que cometieron. Hay que acordarse que el Partido Socialista chileno y el Partido Comunista también jamás fueron particularmente cercanos al orden democrático, anteriormente, digamos. De hecho, el 67, por ejemplo, hacer justo con el PC, por ejemplo, era mucho más institucionalista que los socialistas en algún momento. El 67, hay un acuerdo, digamos, dentro del Partido Socialista que está documentado por Julio César Llobet, que no digamos que es alguien de derecha, donde dice, bueno, en Fonchillán, en que ellos plantean la vía armada y la violencia revolucionaria como algo totalmente legítimo, etcétera, etcétera. Eso cambió en los 80. Después de todo este desastre, hubo una reflexión y un grupo de intelectuales que fundó la Concertación, de cierta medida intelectualmente, que logró ver que había cometido un error. Y eso también fue un proceso que se vio a nivel latinoamericano, como por ejemplo el caso de Enrique Cardoso, que es notable, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿por qué fueron tan poca gente a esto? O sea, la sociedad chilena no se manifestó en general ni a favor ni en contra. Yo creo que tuvo un efecto más mediático. O sea, usted no sale en los medios para ser advertido. O sea, no. Pero ojo, yo insisto que es decidor Pablo, o sea, y en eso yo creo que no hay que hablar solo con los políticos. Cualquier almuerzo en el que se hable de política un domingo y haya gente de 50 años más o 40 años más incluso quizás, y tú aquí metido un poquito de carbón y las pasiones salen y cuesta tener un diálogo racional. Muchas veces uno ve a la gente mayor como menos tolerante a la diferencia y en ese sentido prefiere que no se hablen los temas. O sea, yo creo que el tema sigue dividiendo mucho porque nuevamente hay gente que estuvo marcada con su vida, con su existencia, y porque todavía me parece que el ordenamiento político está dado en función de lo que pasó en esa época. Entonces yo estoy con Pablo en lo que ha insistido. Es importante avanzar, pero para avanzar tenemos que comprender qué fue lo que pasó, cómo llegamos a eso, para que no se vuelvan a repetir esas situaciones que todos condenamos. Entonces yo, claro, fue poca gente, avanzar, pero... Mira, yo lo que creo, para retomar un poco el tema, por un lado está el tema de la educación, ¿no? Y aquí hay que pensar que el tema de la generación es muy importante, porque hay un corte importante. Entonces, por un lado, la gente que tú decís, bueno, que fue afectada existencialmente, la gente que se les violó directamente los derechos humanos. Yo gracias al CAIB he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación donde trabajo con señoras, viejo, que vivenció como un civil entró a su casa, golpeó a su marido, a sus dos hijos, los tomó, se los llevó, un civil, ¿ya? Y desaparecieron, nunca más los vieron. Luego de 30 años le devolvieron el cuerpo y después, sin avisarle, exhumaron el cuerpo de la tumba y dijeron, ¿sabe qué? Nos equivocamos de cuerpo. A esa señora, ¿tú crees que si sabe que hay no le pongamos homenaje, nada, vamos a ver un documental súper buena onda sobre Pinochet, ¿tú crees que esa señora no va a ir ahí por el sufrimiento, por un lado? Eso es un punto. Ahora, la otra pregunta que hay que hacerse, bueno, pero ¿qué pasa con otros gente, cabros como nosotros, menores que nosotros, que van a estos FUNA, como que queramos llamarle esto? Ese es un tema, por un lado, de la educación que tiene que ver, pero por otro lado, y esto ya es una cuestión más macro, tiene que haber ciertas reformas institucionales, porque si que todo tiene que ver con este eje generacional entre adultos y jóvenes, bueno, precisamente lo que está en clave aquí es la renovación de la política, y si tenemos un sistema electoral que tiene barreras de entrada súper complicadas. Aquí no cualquier persona puede acceder a los cargos públicos y ser presidente. No sabéis cuánta plata hay que tener para ser presidente, de hecho. Y no estoy diciendo por el presidente que tenemos, sino simplemente por la firma, etcétera. No solamente eso, sino que más
encima tenemos un sistema electoral que nos divide en dos sectores, ¿ya? Y que en general supone esta separación clásica del arma quebrada y de la no reconciliación. No, pero ¿sabes qué? Aquí hay una cosa que... Yo lo que creo, sí, perdona, lo que creo, entonces hay que avanzar por un lado en temas políticos, reformas institucionales claras que apelen a una reforma que permita acceder a los jóvenes a la política por un lado, por otro lado temas educacionales que permitan discutir permanentemente el pasado reciente, cosa que no se está haciendo, y por último, políticas de reparación con estos sectores y con estas personas que están muy dañadas, y que eso no se lo va a olvidar nunca. Pero espérate, yo quiero, aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros tratemos de volver al problema de la reconciliación, sí, es necesario que que volvamos al pasado a complejizarlo. Nosotros hoy día la Concertación, y la Concertación logró grandes avances, por ejemplo, en justicia, pero se solidificó una visión maniquea, donde se construyen dos grupos y se consideran absolutos. Claro. Entonces hay un grupo de violadores de derechos humanos y otro que no. Y además se le dan millones de características a estos grupos. Esa visión maniquea es un manto que cubre la posibilidad de entender más o menos qué pasó en toda su complejidad. Y además impide, obviamente, generar políticas institucionales que nos permitan acercarnos reflexivamente. Entonces yo creo que dentro de lo que tú estás diciendo, los que la están sacando más barata son los políticos que permitieron este maniqueísmo, porque la derecha mantuvo un silencio orientado al olvido, una estrategia estupidísima. Digamos, hacerse los tontos. y por otro lado, las ciencias sociales y la historia y la humanidad, digamos, del país, que se sumaron a este carro de la memoria, de forma, porque así llegaban todos los fondos, etcétera, del Estado, digamos, pero en forma que era al final ya prácticamente propaganda. O sea, yo cuando veía, por ejemplo, los archivos del Cardenal que glorificaban en Carrizal Bajo, uno dice, bueno, esta cuestión no eran los archivos del Cardenal, perdón, en los 80, como que Carrizal Bajo hubiera sido casi una fiesta. Uno dice, bueno, esta cuestión en realidad aquí hay un problema, y son personas que cuando uno habla con ellos, los guionistas, etcétera, manejan muy poca historia, súper ignorante y una visión totalmente maniquea de lo que pasó. Oye, eso se tiene que acabar. Pregunta de Fernando Puente. Dice, ¿ustedes creen que los jóvenes van a aprovechar ahora el voto automático y voluntario para provocar cambios? Hablando de... A ver, eso tiene varias limitaciones. La evidencia empírica indica que probablemente va a bajar la participación y se va además a elitizar y una serie de cosas. Pero y además es un signo de una sociedad como de consumidores, así como de que... Sí, pregunta. Yo creo que aquí estamos todos por la inscripción automática y voto obligatorio, ¿no? Yo por lo menos sí, voto obligatorio. Yo sé, voto obligatorio. Sí, también. Sí. Pablo no responde, pero... No, ¿yo qué? ¿Voto obligatorio o voto...? Yo creo el voto voluntario. A mí unos amigos conservadores casi me convencen del voto obligatorio. Tenían muy buenos argumentos. Bueno, yo en ese sentido soy muy conservador. Creo el voto voluntario y creo que uno tiene la obligación como ciudadano de ir. Bueno, me gustaría respecto a eso mismo... Que no, es que es verdad, yo creo que uno tiene la obligación cívica. Si no quiere ir, también es una forma de no votar, también significa algo. Volvamos al punto. Pero yo soy un periodista nomás que no... ¿ah? Oye, a ver, vamos viendo alguna gente. Termina tu idea, yo voy leyendo. Yo quería plantear una idea, que es que para mí creo que es muy importante entender en qué rollo estamos en esta generación. Y creo que, por lo menos para mí y la gente, digamos, lo he visto en la gente que me rodea, en este minuto estamos en una reflexión que tiene que ver con la idea, a partir un poco del 2011, de lo que ha pasado, es de una segunda transición. Es una segunda transición democrática que tiene que ver con, ya no es este tema de, digamos, derrumbar la cortina de hierro y más o menos estabilizar la situación, sino que tiene que ver con otro nivel de democratización, y en ese sentido hay un entendimiento profundo de lo que son, de lo que es el ejercicio de la democracia. Y por eso yo quiero decir que desde esa reflexión, desde esa voluntad de generar esta segunda transición, uno también mira algunas instituciones. Un ejemplo, en los últimos 20 años, algo que sí se hizo de manera importante, yo creo, y que se ha visto vulnerado en este último tiempo, es la relegitimación del Poder Judicial, por ejemplo, que antes estaba bastante, la gente no creía en él y de a poco se ha ido creyendo. Creo que en este último gobierno ha habido algunos temas complicados de cómo se ha tratado. Pero, por ejemplo, ¿ha pasado lo mismo con el ejército? Sí, pues. Pero tú crees que después del caso Cheire, todas las estadísticas... En todas las encuestas de credibilidad de instituciones, las Fuerzas Armadas y los Carabineros están en los primeros lugares siempre. Pero, por ejemplo, solo una oración para cerrar. Yo creo que, por ejemplo, ese es un debate interesante. Tenemos que tener seguridad de que, por ejemplo, el ejército es de todos los chilenos y no solo de algunos, para poder construir una democracia. No, se recorta. No vamos a poder. Tres cosas. No se lo puedo, si no tengo tiempo, si lo que tenemos que hacer ahora es lo más importante de todo.
Mira la cámara 4 y háblale al Día del Padre, lo que tú quieras. Era una de las cosas que iba a hacer. Dale nomás, po. Al tiro, tenés 20 segundos porque estamos súper... No, estas instancias medias, a veces como criticadas por el consumismo y todo, yo creo que igual sirven como símbolo de la sociedad para recordar la importancia de las familias. Así Esta que es la actitud que uno tenga. saludo a todos los papás en su día, particularmente al mío, obviamente. ¿Cómo se llama tu papá? Luis. Saludos, Lucho. ¿Pablo? No, yo no voy a hacer ningún saludo, muy bien los padres y todo, pero yo creo que el tema aquí es que... ¿Tu mamá sabéis cómo está ahora? No, pero mi papá, mucho cariño a mi papá, pero el punto central, nunca celebramos estas cosas, tenemos que ponernos a leer, tenemos que ponernos más serios y tratar de elevar el nivel del debate público, y este es un tema clave. Entonces yo, con mucho cariño a mi papá, y por él, quiero insistir en esta cuestión. También, bueno, muchos saludos a los padres, también lo mismo, yo creo que coincidimos aquí, hace falta leer harto, tener altura de mira en la discusión, tratar de pensar también que cabros jóvenes sub 30 que están hablando de política no son viejos chicos, sino que son viejos, son tipos interesantes, no, por lo menos, que no se conviertan en viejos chicos. Y nada, pues qué bueno que nosotros ya no estemos ni justificando ni defendiendo la violación de los derechos humanos, sino que asumamos que eso ya está pasado y que nunca vamos a defender algo así. Nico. Mira, don Darío Valenzuela Bantrec, que el día de ayer me vino a ver para mi examen de título de arquitecto y magíster. Quiero darle las gracias y desearle un feliz Día del Padre. Y comentar nomás que yo creo que lo más importante que se le puede dar a los hijos es el tema de la educación, y en ese sentido parte de esa educación es lo que se debate en la mesa, en la casa, sobre estos temas, y yo en ese sentido tengo que estar muy agradecido porque ahí Darío, mi papá, ha sido un ejemplo en esas discusiones, y le estoy muy agradecido. Así que feliz día, papá. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos los padres jóvenes también, un gran abrazo. Este es un día, tú decías que son instancias consumistas, tómalo de otra forma, no te preocupes. No, por eso, pese a esa crítica, hay que aprovechar los lados buenos que tienen, que nos recuerdan, la condena moral nos recuerdan la importancia del padre en sociedad, que es una cuestión. Oye, te muy recuerdo el importante. libro, El despertar del individuo, Mangabeira Unge. Yo aconsejo un debate entre historiadores de Gonzalo Vial y otros historiadores muy interesante para Gobernar con principios. Yo recomiendo Politización y Monetarización en América Latina. ¿Y usted cuál recomienda? Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela. Yo recomiendo Política y Estética de la Memoria, editada por Nelly Richard. Oye, hagamos una cosa ya, me gustó. Para el próximo, cada vez que vengan, ustedes traen con un libro. Recomiendan un libro. Ya vamos a partir por los que hemos editado libros. Oye, los que hemos escrito, yo escribí Gobernar con Principios, que está en la Feria Chilena del Libro, y Antártica. Súper válido. Gobernar con Principios, usted lo puede comprar ahí. Muchas gracias. 110.cl también, agenda pública, lo pueden descargar gratis. Ya. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.